Estamos aquí con el doctor, profesor Martín Villagrán Sanmillán, vicedirector de la Universidad Favaloro, destacado intelectual del país, magíster en historia, conferencista y profesor de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, miembro también del Instituto Güemes-Llano, y nos va a ilustrar sobre la presentación de su último libro que he realizado aquí en esta ciudad de Salta. Bueno, muchas gracias por la invitación y siempre un gusto, por supuesto, compartir con los amigos y el mundo de la cultura de Salta. Acá hemos venido esta vez para presentar un libro que editó la provincia de Salta para su fondo editorial, iniciativa de la Secretaría de Cultura. El libro se llama Ejército y Milicias, de Buenos Aires a Tumula, y el periodo que comprende la historia esta es de 1776 a 1825. 1776 porque es el año de la creación del Virreinato del Río de la Plata, el Virreinato de Buenos Aires. Y la fecha de conclusión, 1825, porque en realidad es el año donde se acaba, desde el punto de vista del desarrollo de las acciones militares, la guerra de la independencia, una guerra que se acaba en el territorio del Alto Perú, territorio que desde 1776, como todos sabemos, había sido asignado al Virreinato de Buenos Aires. Aparte, esto marca una historia circular desde el punto de vista de la guerra de la independencia. Todos sabemos que a partir de la militarización de Buenos Aires resultan las invasiones inglesas. Luego aprovecha esta experiencia guerrera el grupo criollo, derrota la propuesta de Álzaga de hacer la primera junta el 1 de enero de 1809, se imponen los criollos, se acuerdan ustedes de la expresión de Saavedra: las brevas no están maduras, y las brevas van a madurar luego cuando se produce la Revolución de Mayo de Buenos Aires del 25 de mayo. La necesidad de asegurar para este gobierno juntista revolucionario el territorio en el que se asentaba como capital Buenos Aires, que es la jurisdicción del Virreinato del Río de la Plata, hace que se creen expediciones para ir hacia Paraguay, la banda oriental y desde luego el Perú, el Alto Perú. Entonces, seguimos con el relato diciendo la importancia que tiene la expedición, el ejército, que se va a crear el ejército auxiliar del Alto Perú. Y ese ejército, que va a tener sus 3 campañas, comienza a partir de la primera victoria que van a tener las armas de la patria en Suipacha, Tupiza. Esto en 1810. Y va a finalizar en 1825, luego de Ayacucho, en Tumula, a pocos kilómetros también de Suipacha. Va a terminar el último acto de guerra, que va a ser entonces allí en Tumula. Y con eso termina, para lo que eran las Provincias Unidas, esta rueda, da la vuelta completa de la historia militar. Entonces diríamos que comienza y termina en el Alto Perú. Comienza y termina en función de ejércitos que van a tener un protagonismo especial en el noroeste argentino y en lo que hoy es Bolivia. Y no va a ser ajena a la provincia de Salta todo esto, puesto que el último ejército expedicionario del Alto Perú va a ser dirigido, organizado por Arenales como gobernador de Salta, y luego el Congreso Nacional nacionaliza la fuerza de Salta, y es la última expedición que hay al Alto Perú, que se hace en el año 25, de resultas de la cual va a terminar luego dándose la batalla de Tumula y la muerte de Pedro Olañeta. Entonces, lo que se procura a través de esta obra es hacer el relato completo de todas estas vicisitudes
y de todas las complejidades, de toda la dinámica que tuvo el proceso de la guerra de la independencia, que como decía alguna vez Alperín Dongui, hay que recordar que la Revolución de Mayo fue revolución y que la guerra de la independencia fue guerra. Pero estas dos cosas tienen que tener entonces un relato de contexto y de texto. Y hacia eso es lo que pretendemos entonces llenar un espacio a partir de la apropiación de ese pasado con, no sé si lo habremos conseguido, pero con un relato lo más claro posible, sin renunciar a lo que son las complejidades de los hechos y del relato de estos hechos. Hay una cosa también que hay que destacar. La industria gráfica en Salta tiene expresiones de calidad que realmente no tienen nada que envidiar. La obra esta tiene un diseño gráfico realmente de altísima calidad, tanto en la tipografía, con la presentación arquitectónica del libro, y ni qué decir el esfuerzo artístico, no solo de diseño, sino también de belleza, de lo que es la tapa, contratapa y solapas, que hacen que sea una obra realmente agradable para tenerlo al libro como objeto. Y por otra parte, y no menos importante, el precio del mismo es un precio que posibilita que una gran cantidad de gente pueda adquirirlo, puesto que el precio tiene un precio puesto por la Secretaría de Cultura de la provincia, para difundir el libro. ¿Qué otra cosa podés explicarnos, ilustrarnos sobre la historia militar del país? Y desde la historia militar, en el periodo que nosotros estamos tratando, lo que hemos querido reforzar es lo siguiente. A diferencia de los libros más o menos clásicos, de visión que llamaríamos, para simplificar, porteño-céntrica, se da como terminada la guerra de la independencia en el año 1820. Pero todos sabemos en el noroeste argentino y en Salta en particular, y cuando digo Salta estoy hablando Salta, Jujuy, Santa María y Tarija y Orán, que el esfuerzo bélico no terminó en el año 20. Siguió adelante, siguió hasta el 25, y además, luego del 20 vino el 21, en el cual le termina costando la vida al gobernador intendente y además capitán general de las milicias de la provincia de Salta, el general Güemes. O sea que la guerra es una presencia constante, y cuando uno dice la guerra es al mismo tiempo la exteriorización de las fuerzas militares, de la organización militar, de una sociedad militarizada, que es importante también que se señale esto, porque en otro trabajo nuestro hemos visto cómo a partir de Güemes gobernador, todas las partidas de la información matrimonial que se produce en lo que eran las tres parroquias de Salta, comienza todo el mundo a poner en sus datos filiatorios cuál era su estado militar. Y luego viene la desmilitarización a partir de la muerte de Güemes y la gobernación de Arenales. Y toda esa desmilitarización va a significar luego un esfuerzo brutal que hay que hacer de nuevo para militarizar, porque cuando viene el éxito de que se desactiva la organización militar, llamémosle güemesiana, hay que volver a remontar ejércitos para mandar a la guerra con el Brasil. Así que la dinámica que va a tener toda esta expresión militar en el noroeste y en Salta en particular es muy importante. Una sociedad en Salta que se militariza y va a quedar muy influenciada, muy marcada, incluso con una dinámica social que va a permitir una permeabilidad social ascendente dentro de lo que son aquellos oficiales exitosos que van a poder entroncar incluso con familias de vieja data y demás. Hay toda una cantidad de consecuencias económicas, sociales, culturales, que vienen a partir de este fenómeno
catalizador que es la guerra de la independencia. ¿Y en qué momento, Martín, las milicias locales se transforman en ejércitos de línea, ejércitos regulares? Bueno, en el origen propio de lo que hoy llamamos el ejército argentino, no nos olvidemos que son las milicias urbanas de Buenos Aires las que van a dar lugar a que el 29 de mayo de 1810 la Junta transforme a esas milicias urbanas, las transforma en fuerza de línea. ¿Esto qué significa? Las milicias eran cuerpos reglados que se convocaban frente a una circunstancia determinada y permanecían prestando servicio mientras esa circunstancia estaba vigente. Por otra parte, su capacidad de traslado era muy limitado porque no podían alejarlas de lo que era la jurisdicción en la cual habían sido reclutadas. En cambio, y otra cosa muy importante, las milicias elegían a sus propios jefes. Entonces, esto sirvió perfectamente para lograr tener un apoyo de fuerza para imponer la Revolución de Mayo. Pero la Revolución triunfante, desde luego, necesitaba fuerzas militares con una disciplina absoluta por la circunstancia que tenía de tener que asegurar el territorio de su jurisdicción. Entonces transforma a las milicias urbanas en cuerpo de línea. Y el cuerpo de línea, o tropa veterana, que se llamaba también, entonces ya está bajo bandera de manera permanente y no transitoria. Y puede ser desplazada a cualquier lugar al que se le fije el superior. No elige a sus jefes, sino sus jefes son designados por el gobierno central y además están sujetas al fuero militar y desde luego al prest o paga que tiene que recibir ya como, digamos, soldado profesional. Entonces se crean, a partir de las milicias urbanas, se crean los cuerpos de línea. Pero en el caso de la provincia de Salta termina siendo algo infinitamente más complejo, porque la provincia, la gobernación e intendencia de Salta tenía sus milicias provinciales. Y además tenía también la provincia sus cuerpos de línea, como se llamaban los granaderos de Salta, los coraceros de Salta y algunos otros cuerpos que crea Güemes, que los ponen de línea pero de la provincia, que no deben ser confundidos con los de línea nacional que tenía el grueso del ejército, por ejemplo, Belgrano en su segunda comandancia estacionado en Tucumán. Pero esas milicias de provincia al mismo tiempo jugaban como vanguardia del ejército de línea en todo lo que era esta lucha permanente entre el ejército realista del Alto Perú y lo que era la avanzada, la vanguardia de las fuerzas patriotas. Entonces hay una dinámica interesantísima, porque Güemes era coronel y luego coronel mayor del ejército del norte, del ejército auxiliar del Perú, y como tal subordinado del comandante de ese ejército, que era el brigadier general Belgrano. Pero por otra parte, como gobernador de Salta, tenía la plenitud del poder, jurisdicción y competencia sobre las milicias de la provincia. Y esto a veces generaba, desde luego, algunos chispazos de comunicación que en definitiva se terminan superando por lo que es la personalidad, carácter de dos hombres de una envergadura moral extraordinaria, como el general Belgrano y Güemes. Entonces, uno va viendo cómo se articula todo este fenómeno tan complejo, pero tan rico, y no exento de conflictividades. Porque así como está el conflicto entre patriotas y realistas, estaban los conflictos de los realistas entre sí, en el cual Olañeta se peleaba con La Serna y con Jerónimo Valdés, y por otra parte los patriotas, haciendo honor, digamos, a nuestra historia de siempre, no nos faltaban conflictividades. Claro. Las milicias urbanas, volviendo a las milicias urbanas, tenían también grados militares. Sí, la organización de las milicias en realidad son una organización de tipo militar, reglada y que vino a reemplazar
a lo que eran las fuerzas de línea que tenía España en su gran imperio, llamémosle su colonia, en su imperio. Cuando no tiene capacidad para poder mantener todos los presidios, las fortalezas, bastiones, fuertes, fortines y demás, en todo lo que es la América, pensemos que estamos hablando realmente prácticamente de California hasta el sur, hasta donde llegaba y se podía estar. Entonces no había gente suficiente ni plata suficiente para atender eso con fuerzas de línea. Y aparte esto había que mantener también las Filipinas, Manila y toda la parte de las Indias orientales del Imperio Español. Esto va a tener entonces una cantidad de luchas con distintos resultados: la toma de La Habana por los ingleses, la devolución, el Tratado de Utrecht, que va a dar lugar entonces a decir, bueno, ¿cómo defendemos estos inmensos territorios si no podemos mantener fuerzas permanentes para que atiendan la defensa del imperio? Entonces vienen las regulaciones por las cuales se crean las milicias urbanas o rurales regladas, con lo cual se genera toda una organización militar muy interesante, porque además también es fruto de la experiencia, de la necesidad y de la experiencia, por lo cual hay gente que va a tener grados militares de milicia, pero grados militares que tenían mucho más de honorífico que de idoneidad profesional castrense, porque claro, se nombraba mayores, coroneles y demás, a gente de la élite urbana o rural, y uno ve muchas veces los testamentos, el testamento del sargento mayor fulano de tal. Y uno dice, ¿y en qué campaña estuvo? Y a lo mejor pasó su vida sin campaña alguna, frutos de la paz y en buena hora, pero formaba parte de la distinción ocupar ciertos cargos dentro de la oficialidad de las milicias. Y esto, había cosas que eran muy importantes. Si uno era miembro del cabildo de la ciudad que se tratase, cualquiera fuese ella, y además tenía un grado de milicias, ya era una paquetería total, ¿no es cierto? Hasta con derecho a hacerse enterrar con un uniforme. Tratar de que esta historia militar, que toma como eje de relato el ejército auxiliar del Perú, y luego de ello la guerra gaucha, la llamada guerra gaucha, pero también hemos agregado a la historia militar argentina de forma así, pero con énfasis, a la lucha de las republiquetas en el Alto Perú y la de los caudillos altoperuanos, como formando parte todo ello ya de un mismo esfuerzo de guerra que comprende a lo que luego terminó siendo el Estado-Nación Bolivia, el Estado-Nación República Argentina, el Estado-Nación Perú, pero para que se llegue a tener como entidades políticas los Estados-Nación en forma de repúblicas que van a estar a partir de la década justamente del 20 en lo que era Hispanoamérica. Mientras tanto, la gestión de esto era producida por fuerzas que tenían en vista primero la emancipación y luego la independencia americana. Realmente, no nos olvidemos que incluso todavía se reproduce en el texto de la Declaración de la Independencia Argentina, dice que es la declaración de la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. O sea, la expectativa de lucha y la conformación de los ejércitos era formada por americanos que decían su patria, pero su patria en el sentido del lugar de nacimiento. Decía su patria Buenos Aires, su patria Salta, su patria Santiago de Chile, o Bogotá, o la ciudad de los Reyes, Lima. Pero todavía no hay que confundir con patria en el sentido de que de qué estado procedía,
porque todavía no existían esos estados, sino había una Hispanoamérica en búsqueda, primero de una emancipación. Y finalmente, ante la estulticia de Fernando VII, optaron por profundizar la lucha y ya no buscar una autonomía, sino una independencia. Y a partir de la independencia es donde comienza la gestación de lo que luego serían los distintos estados. Pero eso viene después.